Listo. Ya estamos entonces grabando. Oficialmente entonces le damos la bienvenida a este encuentro sincrónico, esperando pues que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su acostumbrada asistencia. Ya sabemos que las personas que no pueden asistir pues ya revisarán pues la grabación. En primera instancia, pues darles un saludo muy especial. Ustedes saben pues que yo cumplo el rol de gestor administrativo y como de formación también. Entonces, hoy pues quiero comentarles todo lo que la agenda de cierre que tenemos. Nosotros vamos a tener pues un receso, ¿sí? Y ustedes, pues digamos que se proyecta que envíen actividades hasta el 10 de diciembre, ¿sí? Después de esa fecha, las personas que están al día no tienen que pues estar, ¿cierto? Y nos volveríamos a ver hasta la última semana de enero, ¿sí? Durante esa semana de enero, la plataforma posiblemente no les va a funcionar, no pueden subir actividades, por eso deben subir todo antes de esa fecha. Tenemos, pues digamos que depuradas las fichas, las personas que desafortunadamente ya no están en el programa, pues ya están en proceso de deserción. Y las personas que siguen, pues digamos que hay algunos que están al día, otros que faltan por una o dos actividades, que es como lo que no nos permite como el CEN. Recordar entonces el tema de la conexión, el tema del tema del estudio diario y muy importante tener en cuenta lo siguiente, y es que todavía nosotros no los hemos habilitado en las plataformas para etapa productiva, ¿sí? Algunos de ustedes nos han preguntado sobre eso y solamente los habilitamos después de que aprueben la fase de planeación. Cuando ya aprobemos la fase de planeación, hacemos lo pertinente para que ustedes tengan pues acceso a los portales y tengan escogida la etapa productiva y nos va a acompañar una persona que les va a explicar cuáles son esas alternativas con las que contamos para hacer ese proceso. Teniendo en cuenta pues que nosotros tenemos 9 meses de formación y 6 meses de etapa productiva, en este caso, ojalá en una entidad financiera que es como el perfil de egreso que ustedes tienen. También quiero contarles, pues que en términos generales, muchos de ustedes pues han generado unas evidencias de muy buena calidad, otros no tanto, sí, todavía estamos acoplándonos y en esta fase todavía les estamos dando opción de algunas cositas, pero el tema de la opción de compartir pantalla no es negociable ya, todas esas evidencias son sujetas a devolución, el tema del tema de la lectura excesiva ya tampoco es, digamos que un tema negociable. Recordemos que cuando estamos sustentando lo que se busca es que sea una sustentación más conversacional y no lectura, 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 ¿sí? El tema de la línea gráfica cargada de mucho texto tampoco ya es negociable, ya es, digamos, que ustedes organicen sus tiempos y ustedes pues organicen una línea gráfica que sea, pues digamos que articulada y armonizada entre texto e imagen. Por ahí estamos pasando todo el tema de ortografía, siempre hacemos las recomendaciones, muy importante que ustedes revisen esas tildes y esa ortografía, porque eso es muy importante en el tema de comunicación comercial. Ustedes posiblemente van a ser asesores, ¿sí? Entonces, posiblemente deben mandar propuestas comerciales, mandar correos a los clientes y los clientes se castigan fuertemente temas como un error de ortografía, una tilde, ¿sí? Entonces ellos no dicen Jonathan se equivocó, el asesor Jonathan, sino que dicen los del banco tal no escriben bien, ¿cierto? Y generalizan. Lo mismo que la presentación personal, en ese tema, pues la mayoría de ustedes han sido muy asertivos en el tema de la presentación personal de acuerdo al perfil de egreso, ¿sí? Entonces recordábamos que hablábamos de que son las señoritas o las damas no tienen los brazos cubiertos, no tienen tiras, los caballeros pues tienen una camisa y se organizan su cabello, ¿cierto? Si tienen mucho cansancio, entonces se lavan el rostro como para que podamos hacer pues digamos que la sustentación en debida forma. Y de la misma manera, pues también el tema de la postura, ¿sí? En algún momento, pues hemos aceptado las posturas porque algunos están sentados en el comedor, en la cama, pero la idea es que estemos con una postura derecha, ¿sí? Como si estuviéramos ya con el cliente allí, siempre simulando esos momentos de atención, para irnos acostumbrando, pues, a esos escenarios, ¿listo? Pero en términos generales, pues digamos que tenemos muy buena receptividad en parte de las actividades, muy bien construidas. Nosotros pues nos reunimos constantemente con los equipos ejecutores y allí también vamos mirando cuál es el aprendiz que siempre saca 70 puntos, ¿cierto? Y llegará un momento donde ese aprendiz toca devolverle y devolverle
para que vayamos haciendo más amigos de la calidad, ¿cierto? Muchas veces uno mira una evidencia, no dice si tiene elementos, no están completos, pero se puede aprobar en 70 puntos. Nosotros aprobamos desde 70 puntos, pero 70 puntos es como la valoración más bajita y luego nos vamos hasta 100, ¿sí? Y debajo de 70 es que deben hacer correcciones o algo así. Entonces, cuando vemos el centro de calificaciones y yo observo, pues entonces en las reuniones traemos esos casos de los aprendices que todo el tiempo tienen 70 puntos. Y en algún momento ellos van a notar que se le van a generar más devoluciones, y es porque es necesario que integremos más calidad pues a las entregas, ¿sí? Pero en términos generales, pues el ejercicio que manifiestan los instructores es que ustedes pues son muy organizados, presentan unas muy buenas líneas gráficas y pues presentan unas evidencias muy completas. También muy importante el tema del plagio, de citar si tienen fuentes, de no hacer evidencias iguales que hayan encontrado por ahí, que alguien les preste, porque pues eso es causal de de cancelación de matrícula y pues digamos que la idea es que nosotros estamos apropiando pues el aprendizaje. Ya saben ustedes entonces que nuestro programa se compone de actividades técnicas y transversales, ¿sí? Y que las técnicas pues están a mi cargo y que las transversales pues están a cargo de cada uno de los instructores, ¿sí? Yo les mandé a sus correos, a las personas que están pendientes, el centro de calificaciones, de los instructores con los que tienen pendiente la evidencia, para que por favor los ubiquen a ellos directamente, ¿sí? De manera que yo no tengo información sobre una actividad, porque digamos que yo no me vinculo o no, o permito pues, o no me estoy vinculando de cómo el instructor gestiona las actividades, cómo si se las devuelve, no se las devuelve, eso es como potestad de cada instructor. Entonces ustedes deben ubicar a cada instructor para pues que les haga la retroalimentación, y si hay algún error, pues yo soy el encargado como de gestionar los reportes, pero siempre si hay alguna situación, pues deberán entonces dirigirla hacia el instructor que corresponde, ¿sí? Recordarle pues los horarios de atención, y además tener en cuenta pues el modelo de formación virtual, siempre pues es necesario tenerlo presente. Es muy diferente pues al modelo de formación presencial, donde ustedes están, digamos que todo el tiempo con una persona que los acompaña, que les orienta, que les da una clase. Acá pues se generan un material, como unas líneas base, y ustedes van desarrollando pues la formación, ¿cierto? Basados pues en un cronograma y en esas actividades que se franjan allí. Eso pues en términos generales, esperamos entonces que todos ustedes seguramente sabemos que tienen temporadas algunos, ¿sí? Entonces la idea es que pues digamos que hagamos el último esfuercito, porque vamos a tener pues un mes larguito en el que ustedes van a tener ese receso, y eso les va a permitir oxigenarse un poquito más de todo este estrés que han tenido estos meses para algunos, porque algunos tienen jornadas muy largas de trabajo y pues articularlo con la formación se ha dificultado, ¿sí? Pero siempre los instamos y los invitamos a que tengan en cuenta pues que eso hace parte pues del mejorar, del avanzar, porque pues siempre el mejorar trae retos, y uno de estos entonces seguramente es el sacrificio de tiempo que ustedes hacen, y seguramente sacrificio de tiempo para ustedes y para sus familias, ¿cierto? Y el tener que alargar pues un poco más sus jornadas, entonces pues van a tener un mes larguito donde ustedes pues se van a poder oxigenar. En términos generales, la actividad que vimos, la evidencia pasada, pues es una evidencia que integra pues elementos de la caja. Nosotros veníamos hablando de la asesoría comercial, luego veníamos hablando de las operaciones de caja, ¿sí? Antes de continuar, quiero entonces decirles que el profe Joan pues no está con nosotros, pero tienen ustedes dos actividades de él, ¿cierto? Entonces ustedes tienen dos actividades a cargo de él esta semana, una de la competencia de sistematizar datos y otra de la competencia de matemáticas o de razonar cuantitativamente. Como él no puede estar porque va a estar atendiendo otros grupos, entonces yo les voy a dejar en el chat, y también se los vamos a mandar por el grupo de WhatsApp, y también se lo vamos a postear en la plataforma, el enlace del pregrabado donde él les explica las actividades que deben desarrollar. Allí él les comenta lo que deben hacer. Si ya les surge alguna duda respecto a lo que deben realizar, pues ya lo ubican a él en el número que les dejó.
pero la idea es que esas dudas que comenten con él sean relativas a lo que él no explicó en la evidencia. Si es algo que está en la evidencia, ya sabemos que de parte de él vamos a encontrar, por favor, valida la grabación y ya luego cualquier cosa, con mucho gusto lo atendemos, ¿sí? Entonces, ahora sí, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, veníamos hablando de, nosotros hicimos lo que explicamos 5 transacciones, recordemos muy importante que nuestra ruta orientadora es la guía de aprendizaje y el cronograma, porque resulta que algunos aprendices, algunos compañeros me explicaban como operaciones totalmente diferentes a las que estábamos plasmadas en la guía, ¿sí? Cuando hablamos de operaciones en una caja, pues son muy diversas, porque no es lo mismo una caja de una entidad financiera a una caja del éxito, ¿sí? Entonces allá sí se pagan productos, pero en una entidad financiera seguramente no hay que pagar productos, sino que se hacen recaudos, ¿sí? Entonces nosotros sí pagamos la luz, nosotros sí pagamos la energía, pero no pagamos como por ejemplo, como en el éxito, una libra de arroz, ¿sí? Entonces no podemos hablar de pago de productos cuando no lo estamos haciendo. Entonces, eso sucede porque no nos remitimos al material de formación o vemos la grabación a medias, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes tomen esos 40 minutos que dura la grabación, una hora, vayan revisando, la vayan pausando, porque muchas veces el no asistir y preguntarle a un compañero puede que los confunda, ¿sí? Porque el compañero a veces no entendió o de pronto la interpretación fue otra. Entonces, sí es muy importante que se tomen esos minutos de validar la grabación, ¿sí? Porque eso genera reprocesos y reprocesos. Muchas veces uno tiene casos de aprendices que por cualquier situación entregaron de forma tardía, pero cuando uno va y valida la evidencia, está una evidencia completa, armonizada, muy bien desarrollada. Entonces, eso es muy valioso. Pero también tenemos casos en los cuales los aprendices, estando acá en este encuentro sincrónico, entregan una evidencia totalmente diferente a la que se conversa, ¿sí? A la que explicamos acá. Entonces, es muy importante pues que tengamos en cuenta eso. Entonces nosotros lo que hacíamos es que explicábamos unas transacciones que se desarrollan en la caja y ya sabíamos entonces que en la caja nosotros lo que hacemos es que entregamos dinero y recibimos dinero, ¿sí? Eso son básicamente lo que nosotros hacemos en la caja. Entregamos y recibimos dinero, ¿sí? Eso es lo que siempre hacemos todo el tiempo, y gestionamos unos procedimientos, ¿sí? Entonces nosotros entregamos dinero y recibimos dinero, ¿sí? Cuando nosotros entregamos y recibimos dinero, hay una serie de procedimientos enmarcados en este recibo y en esa entrega de dinero, ¿sí? Ya sabemos entonces que cuando nosotros hacemos una consignación, un pago de facturas, eh, un pago de crédito, estamos recibiendo dinero. Pero también hay otras operaciones donde nosotros entregamos dinero. Entonces vamos a escuchar a algunos compañeros que nos comenten en cuáles entregamos dinero. Por ejemplo, Alejandra Mangay. Sí, profe. Buenas noches, dígame. Bueno, entonces, ¿en cuáles entregamos dinero? En cuando nosotros entregamos dinero, por ejemplo, cuando eh, pago de servicios, ejemplo, como usted lo acabó de decir, eso sí, sí, nosotros entregamos dinero. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos los servicios públicos y ¿qué se hace? El cajero, lo que le había explicado, perdón, eh, él lo que hace es generar el pago a la empresa correspondiente y pues no, perdón, discúlpeme, este es una salida, discúlpeme, no, 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 estoy mal, qué pena. A ver, entrega de dinero. Ya, perdón. Cuando un cliente hace un depósito en efectivo, por ejemplo, para que No, este estamos se... hablando, ya hablamos del recibo de dinero, o sea, nosotros siempre nos debemos ubicar, ustedes están cumpliendo dos roles. Cuando estemos hablando de estas operaciones, ustedes deben ubicarse en los dos roles, porque ustedes tienen roles de clientes, porque ustedes han sido clientes de una entidad financiera, pero también tienen roles de cajero. Cuando estamos formulando las actividades, ustedes siempre se deben ubicar en el rol de cajero. ¿Cuándo el cajero entrega plata? Es la pregunta. ¿Cuándo el cajero debe entregar plata? ¿O cuándo se genera una salida de dinero por parte del cajero? Cuando El cajero persona. sí,
cuando el cliente me llega, un ejemplo, me llega a caja y dice, necesito hacer un retiro de dinero de mi cuenta. Ajá, retiro de cuenta, ¿qué más? Retiro de dinero de cuenta. Em, otra más, Esos apuntes que usted tomó y lo que hizo en la actividad. Es muy importante que tengamos en cuenta los apuntes, ¿no? ¿Qué sí, más? a ver, el retiro de dinero, entrega efectivo. La otra es, permítame, espérense que cuando saque esto. Bueno, mientras Alejandra nos va mirando, vamos a mirar Valentina Cardona. Valentina. Valentina no está. Andrea López. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola Andrea, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muy bien, listo. Andrea, cuéntenos en qué otra operación al cliente se le entrega dinero. En el caso de que vayan con cheques a retirar el CDT, Ujú, sí. Bueno, también tenemos de avances de pronto tarjeta de sí, crédito. o cuando hicieron por decir un préstamo, entonces van a que nosotros le entreguemos el Desembolso. dinero que prestaron. Ujú. Sí, señor. Bueno, entonces, gracias, Andrea. Entonces, ahí lo vamos dejando. Entonces, básicamente, cuando nosotros siempre nos debemos ubicar en esa transacción, yo recibo plata o al cliente, yo recibo plata por parte del cliente o yo le debo entregar plata al cliente, ¿sí? Resulta que acá en este pago SDT nos vamos a detener un rato porque resulta que algunos compañeros confundieron esta transacción porque una cosa es el pago del CDT y otra cosa es la apertura del CDT. Cuando estamos hablando de la apertura, esta sí entra por acá. ¿Por qué? Porque resulta que recordemos que cuando ustedes estaban exponiendo todos esos productos, un CDT es un depósito a término fijo, es decir, yo establezco un plazo en el cual voy a dejar mi dinero allá en el banco, voy y lo dejo, y lo que hace el banco es que me entrega ese dinero después de unos meses con unos intereses. Entonces, cuando yo aperturo el CDT, yo voy y dejo mi dinero allá. En la apertura del CDT, yo sí llego y lo que hago es que llevo el dinero. Pero cuando a mí me lo están pagando, a mí me están entregando el dinero que yo llevé más los intereses. Y en la caja es donde se procesan esas operaciones, tanto de apertura como de pago de CDTs, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablábamos de desembolso de crédito, entonces muchos nos empezaban a explicar qué es un crédito. No, ahí nosotros no sabemos, no necesitamos saber qué es un crédito porque ustedes ya lo habían explicado en la evidencia anterior donde hablábamos del portafolio. Ustedes hablaban de la tasa de interés y la tasa de no sé qué y el plazo y todo lo que es un crédito y se devolvía la evidencia. Profe, pero ¿por qué me están devolviendo la evidencia si yo tengo bien explicado lo que es un crédito? Sí, 7 diapositivas, 5 diapositivas explicando qué es el crédito. Pero acá lo que necesitábamos era validar es el pago del desembolso o el desembolso de crédito y ahí lo que hacíamos es que se trata de una operación de crédito, como lo dijo Andrea, que ya le vamos a entregar al cliente. Le prestamos 20 millones, le prestamos 5 millones y le vamos a entregar el dinero al cliente. Hay muchos métodos de entregar ese dinero. Hay algunos que se hacen por transferencia, otros por cheque, pero también hay un desembolso en efectivo, ¿sí? Puede ser que el cliente lo hace en efectivo, ¿sí? Entonces, y eso también va a depender de las políticas del banco. Y ya sabemos que las políticas de cada entidad están enmarcadas en el sistema en el sistema de administración de riesgo operativo, ¿sí? De acuerdo a eso, pues el banco tiene unos lineamientos, unas políticas que se enmarcan en ese sistema, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros siempre nos ubiquemos acá. Ahora, cuando estamos haciendo la transacción, en la transacción era un momento muy importante porque allá hacíamos ese juego de roles. Y muchos entonces lo que hacían era que eran un monólogo donde decían, entonces el cliente viene, yo le digo tal cosa y después le entrego el papelito. No, ahí no nos, porque se supone que ustedes estaban narrando eso cuando estaban explicando la transacción, que decían cómo se hace.
no necesitábamos validar eso en la transacción, lo que necesitábamos validar era este ejercicio en el que usted saluda al cliente, le dice muy buenos días, la postura y todo lo demás. ¿Por qué? Porque resulta que en la caja nosotros ya lo vimos que es un área de fidelización donde se generan muchas operaciones. Imagínense entonces un pago de pensionados, un pago de quincena, los bancos están a reventar. Si ustedes lo viven como clientes, están muy llenos, si ustedes van, se aburren porque está muy lleno y la fila no avanza. Entonces hay muchos procesos que la gente hace y se llena la entidad. Y ustedes se supone que van a estar preparados para atender esas situaciones. Ya sabemos que ustedes los van a capacitar en las entidades, ustedes no los van a poner de caja de una vez, los van a capacitar, los van a entrenar y todo lo demás, pero se supone que ustedes en algún momento se van a enfrentar a esa situación. Entonces, una caja donde toca seguir un protocolo de atención, pero también no le podemos hacer visita al cliente allí porque debemos evacuar y evacuar la fila. Debemos ser amables, empáticos y por eso siempre se recomienda una secuencia de transacción. Comúnmente la secuencia de transacción empieza con el tema del saludo, la transacción como tal, ¿sí? Y pues la despedida o el cierre que llamamos. Esos son como los tres momentos de la transacción. Cuando hablamos del saludo es de manera empática. Comúnmente hay algunas entidades que tienen un protocolo de bienvenida donde le hacen decir al cajero, bienvenido, Bancolombia está para servirle, bienvenido a Bebillas, el gusto será atenderte, bienvenido a BBVA Adelante, ¿en qué le puedo colaborar? Pues ya tienen un tema de salud. Cuando estamos acá en la transacción tiene varios momentos, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo sea la operación, si es pago, si es una operación de entrega de dinero, pues entonces yo lo que hago es que debo tomar la información, ¿sí? En este caso, la información se toma es con el número de cuenta, número de producto en este caso, eh, y el dinero, ¿sí? ¿Por qué es importante tener esa secuencia? Porque encontramos, por ejemplo, acá en esta situación, compañeros cajeros que nunca le pidieron el dinero al cliente, ¿sí? Entonces, no, ¿cómo íbamos a transar si no tenemos el dinero? ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque en la vida real se nos puede pasar, se nos puede olvidar pedirle el dinero. Entonces, ustedes pues dirán, eso es muy obvio, pero a veces pasa, porque el cajero pues también es una persona que tiene momentos de cansancio, que se equivoca, tiene microsueños y muchas veces en esos momentos pasan situaciones neurálgicas que lo hacen que debe pagar los descuadres. Ya sabemos que en caja pues se paga todos los descuadres, ¿sí? También el número de producto. No es obligatorio que traiga la cédula al cliente. ¿Por qué no es obligatorio cuando vamos a consignar? Porque yo, Jonathan, yo puedo mandar a mi mamá, a mi hermano, a cualquier persona a que haga un pago de a mi cuenta, a que haga una consignación a mi cuenta. Yo puedo mandar a cualquier persona que pague los servicios, ¿sí? Entonces, allá no es necesario que tengan la cédula física. En algunas entidades debes llevar el número de la cuenta o en algunas entidades con el número de la cuenta buscan el producto, ¿sí? Cuando nosotros entregamos el dinero es necesario hacer el conteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hubo personas que no hacían el conteo del dinero. Entonces el cliente nos decía, y es importante hacer ese conteo y esa verificación de datos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros estamos recibiendo el dinero por parte del cliente hay que contar que esté completo, que no esté tachado, que no esté falso, que todo esté bien, ¿sí? Nosotros no podemos recibir el dinero y, bueno, está bien, no hay que contarlo, hay que revisarlo y hay que hacer la verificación de datos. Entonces, le confirmo, la cuenta está a nombre de tal persona. ¿Sí? Porque muchas veces el cliente escuchó mal un número, trae un número errado. En algunas entidades hay formatos de consignación todavía, pero en la mayoría de las entidades ya no existe el formato de consignación, sino que es de manera verbal, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, yo necesito hacer esa validación de datos. Le confirmo, la cuenta está a nombre de Margarita Pérez y le vamos a consignar 250.000. Se supone que esos 250.000 usted los contó y los verificó. No es que entonces teníamos casos donde explicábamos muy bien, ¿sí? Donde nosotros explicábamos muy bien, pero
Después, sí, muy bien, venga, yo le hago la transacción, no contábamos el dinero, no verificábamos, le pedíamos la cédula al cliente, ahí no es necesario pedirle la cédula, ¿sí? Cuando vamos a hacer un cambio de divisas, por ejemplo, yo tengo que pedirle las divisas al cliente. O sea, las divisas es como decir los dólares, los euros. Entonces, yo tengo que pedirle los dólares al cliente, los euros, los debo revisar. Le debo informar a cómo le vamos a pagar digamos que le vamos a pagar esos euros o esos dólares, el euro está tanto, el dólar está tanto, ¿cierto? Porque, pues si no los revisamos, pues cómo vamos a hacer, ¿cierto? Para los pagos de facturas siempre es necesario hacer la verificación de la factura. Vengo a pagar un número de factura, reviso la factura, hago la pistola. Comúnmente todas las entidades tienen un lector, un código de barras, como las facturas traen un código de barras, entonces tienen un lector que es una pistolita y se hace el lector con eso y comúnmente no ponemos a llenar ninguna consignación a no ser que sea un recaudo. Un recaudo es diferente, ¿sí? Pero cuando es una factura, viene pues por un monto específico, ¿sí? Entonces es muy importante pues tener en cuenta. Luego verificamos los datos y luego registramos la transacción. Cuando decimos registramos, es que la grabamos en la terminal financiera. Entonces hay algunos que recibieron la plata que esté muy bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante recordar y aprender esa secuencia? Porque eso nos puede pasar en la vida real. Nosotros no le grabamos una transacción a un cliente. Entonces, imagínense ustedes, acá ustedes van a tener solo un cliente. Están trabajando con 5 transacciones algunos porque hicieron entrega tardía. Pero los que no apenas hicieron una entrega, hicieron un cliente. Pero ustedes imagínense en eso a las 11 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, cuando uno ya está súper cansado. Entonces, por eso es importante que en caja haya una secuencia en las operaciones. Registramos y entregamos el comprobante. Siempre es importante entregar ese comprobante. En algunas entidades, el comprobante, pues lo que se hace es que o se manda al correo electrónico si la entidad ya está muy digitalizada, o en algunos casos se maneja una consignación, un formato de consignación, o en algunos bancos generan como un papelito partido en la mitad, donde están como los datos de la transacción que se hizo, ¿sí? Pero es importante entregar eso y ahí sí despedimos al cliente. Entonces ahí despedimos al cliente. Esto cuando son transacciones que nosotros nos entregan dinero. Cuando nosotros debemos entregar dinero, ¿sí? Aquí sí debemos verificar al cliente. Entonces acá debemos verificar el cliente. Es decir, yo le tengo que pedir la cédula. Es obligatorio que yo le pida la cédula al cliente. Si el cliente me dijo que va a hacer un retiro de su cuenta de ahorros, yo le tengo que pedir la cédula, la tarjeta y yo tengo que identificar al cliente. ¿Cómo identifico yo al cliente? Entonces, en las entidades financieras hay dos maneras. Siempre la manual y siempre la que está ya más avanzada en tecnología. No sabemos ustedes a qué bancos van a llegar. Entonces hay algunas entidades que hacen la lectura biométrica, entonces tienen el datáfono, perdón, el huellero digital, entonces hacen un proceso de verificación para validar que la persona que está en ventanillas sí es la titular de ese producto. Los que no deben revisar la tarjeta de firmas y revisar en la información de los archivos cómo firmó esa persona para saber si efectivamente la persona que está en ventanilla, ¿sí? Eso es más demorado, pero la mayoría ya tiene el proceso muy digital, ¿sí? Entonces yo verifico al cliente, le debo pedir siempre el documento de identidad, siempre original. En Colombia, ¿qué documentos tenemos? Ahorita tenemos la cédula nueva, ¿sí? Y la de hologramas amarillas, ¿sí? Entonces con eso los podemos atender, no con el pase, no con el pasaporte, ¿sí? Cédula de extranjería para los clientes sí, sí se puede recibir siempre y cuando estén, digamos que, autorizados por la entidad competente, y el pasaporte solo se utiliza y se recibe en algunos casos para personas que están en el país y que no tienen más de 6 meses de vigencia, ¿sí? Entonces sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Verificamos entonces al cliente. Cuando ya verificamos el cliente, y ya sabemos, entonces, en este caso, cuando verificamos el cliente, entonces, si es un retiro de cuenta, entonces debemos tener
la tarjeta de débito y debemos tener la cédula. Si es un avance de tarjeta de crédito, debemos tener la tarjeta de crédito y debemos tener el documento de identidad. Si es un pago de un CDT, debemos tener el título original, o sea, el papel que le dieron a la persona, que se llama el título valor, debemos tener ese CDT y debemos tener su cédula, ¿sí? Entonces nosotros no le podemos ir entregando la plata así como así, porque el cliente, si es el desembolso, entonces yo tengo que tener la cédula y verificar en el sistema qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces siempre, siempre esas transacciones donde le vamos a entregar dinero, siempre, siempre el cliente debe estar verificado. Luego entonces procedemos pues a registrar la transacción, entonces verificamos nuevamente entonces la información del producto, eh, entonces verificamos la información del producto, entonces de la cuenta, que si haya fondos y todo eso, lo demás, entonces registramos como la transacción, ¿sí? Entonces procedemos a hacer pues como la operación como tal, si es un retiro pues de cuenta de ahorros, pues ya sabemos entonces que le decimos al cliente que inserte la tarjeta, que vincule la clave, ¿cierto? Entonces hacemos la operación como tal. Luego entonces hacemos el conteo. Luego, entonces, lo que hacemos es que validamos, pedimos el registro. Estas operaciones siempre, siempre tienen firma y huella. Siempre. En la anterior no es necesario que el cliente nos firme, ¿sí? No es, al cliente no se le pide que firme, pero acá sí se deja soporte documental de que el cliente estuvo e hizo la transacción. Lo mismo, los bancos que son ya tan digitales, entonces le dicen, le tienen un lapicerito al cliente donde el cliente firma y pone la huella en ese PAP. Los que no, pues entonces todavía firma el cliente de forma física y pone la huella, ¿sí? Entonces siempre, siempre entonces, hacemos el conteo, entregamos el dinero y el soporte, ¿cierto? En este caso, nosotros y bueno, ya despedimos al cliente. En este caso, lo que nosotros hacemos siempre es, hacemos el conteo, no le entregamos el dinero antes porque el cliente puede decir está incompleto, entonces eso se presta para malos entendidos. Es que usted no me dio todos los billetes, es que hacemos el conteo, pedimos que haga la firma y la huella, ahí sí le entregamos el dinero y le entregamos el soporte. Siempre, siempre va la firma y huella, ¿sí? Acá en esa firma y huella usted debe verificar que la huella haya quedado correcta cuando es, pues, digamos que muy manual. Cuando ya está digital, pues digamos que eso casi que sale derecho. Pero cuando estamos en que es muy, muy manual, pues hay que verificar que la huella esté correcta, que la firma esté bien y después entonces entregamos el dinero. ¿Por qué entregamos el dinero de último? Porque pues entonces el cliente se puede ir sin firmar, firmó mal, no entregó todos los datos y después cómo vamos a buscar a ese cliente, ¿sí? Entonces sí es importante tener esa secuencia. Ustedes dirán, pero es que eso es obvio, pero en caja nada es obvio, ¿cierto? Hay personas que los enredan, ustedes llegan personas que les traen sencilla, les pagan con monedas, entonces sí es importante irse acostumbrando a gestionar como una secuencia y unos pasos, ¿sí? No tiene pues que ser, digamos, que siga al pie de la letra pues esos pasos, pero sí se recomienda tener como una secuencia para evitar, digamos, que situaciones después en el futuro, situaciones de descuadre, porque ya sabemos que cuando se descuadra un cliente, ustedes deben, cuando se descuadra un cajero, pues es el cajero el que paga, ¿sí? Entonces acá cuando hablamos de el tema del saludo, hay algunos que no saludábamos al cliente, bienvenidos, ¿en qué le puedo colaborar? Claro que sí, con mucho gusto lo voy a atender. Esa parte empática de saludo, de amabilidad que tanto hemos hablado, es importante en ese primer momento. Ya sabemos que todas las transacciones que se hagan deben ser con el carnet como medida de seguridad, la postura, la presentación personal y nosotros haciendo esa interacción, ¿sí? Entonces recordemos el saludo, el desarrollo, la transacción, dependiendo si nosotros nos entregan dinero o si nosotros le entregamos dinero al cliente y en el cierre es esa despedida que le damos, ¿sí? Entonces a veces, en algunos casos llegaba hasta acá. Sí, le contamos el dinero, entonces acá que le vaya muy bien, fue un placer atenderlo. Recuerde que en Bancolombia estamos siempre para servirle, bueno, lo que usted, como le vaya a despedir al cliente, siempre el tema de amabilidad.
otros fueron muy recursivos y pidieron turno, entonces el siguiente, bien pueda, bueno, eso uno nos encontramos de mucho, pero en algunas situaciones sí nos olvidamos de estos pasos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Esta actividad es muy chévere porque, bueno, nadie está allí. Es muy chévere porque toma en cuenta la anterior, ¿sí? Entonces nosotros hemos venido estudiando, ahí viene mi pantalla, ¿sí? No, eh, no la vemos, listo. Entonces, nosotros hemos venido estudiando el tema de los riesgos también y ya sabemos que todas las operaciones que se hagan en una entidad financiera están digamos que, expuestas a muchos riesgos, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a retomar la evidencia anterior y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar 6 riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos yo escogí, por ejemplo, el pago del crédito, vamos a hacer, por ejemplo, una situación. En ejemplo, no vamos a hacer ese mismo ejemplo, ya ese ejemplo no me lo van a hacer en la entrega. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a imaginar cualquier cosa que pueda pasar en esa entidad. Entonces, por ejemplo, van a atracar el banco. Vamos a hacer entonces la consignación, ¿sí? Esta matriz ustedes la van a diligenciar. No es que ustedes me entreguen eso en Word, recuerden que ustedes deben hacer una línea gráfica, una presentación, una diapositiva, porque luego eso se sustenta, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen no tiene que ser este formato, puede ser otro que ustedes diseñen, pero debe tener esto que les estoy pidiendo acá, que les está pidiendo la guía. Entonces, ustedes lo que hacen es que, por ejemplo, vamos a analizar, esto sería lo que deberíamos tener, ¿sí? Entonces, acá vamos a explicarlo mejor. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, no pasó. Entonces, ustedes vamos a hacer, por ejemplo, pago de crédito. Ustedes van a escoger 6 riesgos, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Bueno, vamos a decir que uno de los riesgos es que haya un atraco en la entidad financiera. Eso puede ser un riesgo que se genera pagando, que una persona esté pagando un crédito y se generó un atraco. Ustedes ahí se van a inventar lo que ustedes quieran, ¿sí? Que puede suceder en torno a esa transacción y que puede impactarla. No me vayan a decir que haya un COVID o que haya COVID, que haya un tsunami, o sea, o cómo puede un tsunami sí, porque entonces hay una inundación y yo no sé qué, y de pronto no hay por dónde salir. Bueno, algo que pueda poner en peligro esa transacción, ¿sí? Que se vaya la luz puede ser otro riesgo, ¿sí? Entonces, riesgos que puedan afectar el desarrollo de esa transacción como tal, ¿sí? Entonces, cuando vamos a mirar qué tan grave es, entonces vamos a mirar, la gravedad la vamos a calificar de la siguiente manera, alta, media o baja, o baja. Acá no vamos a generar un criterio de calificación fuerte donde diga es que es malo decir que yo dije que era gravedad media. No, lo que vamos a valorar ahí es su habilidad de, digamos que, sustentación, de argumentación. Entonces, yo considero que es alta porque si hay un atraco en la entidad, eso le daña la imagen a la entidad, todos salen volando. Bueno, usted debe explicar por qué escoge que esa gravedad o que atraque en la entidad financiera sea de gravedad alta, media o baja. No solamente es poner alta, media o baja, es por qué. Ahí no vamos a valorar si usted la está diciendo bien o lo está diciendo mal, o que es que era alta o que yo le voy a devolver una evidencia porque es que usted dijo que era alta y yo consideré que era media, porque es una consideración muy subjetiva. Ahí es que usted tenga en cuenta que hizo la categorización de la gravedad, pero también argumentó claramente por qué era alta, ¿sí? ¿Por qué era media o por qué era baja, ¿sí? Entonces, ese en el segundo momento. La frecuencia. También, si es poco probable, tiene alta probabilidad o no tiene probabilidad de que ocurra, ¿sí? Entonces, alta, media o baja e indicar por qué, ¿sí? Entonces, yo puedo decir,
yo puedo decir que en Pereira eso puede ser una frecuencia baja, ¿sí? Porque está cerquita está el CAI, no es común que eso suceda, en las entidades, digamos que yo estoy ubicado, eso está muy relacionado con la zona. Entonces ustedes pueden decir, no, si yo estoy en una zona donde es muy frecuente esos atracos, pues entonces yo tengo que explicar por qué puede suceder, por qué puede pasar. Si yo estoy ubicado, por ejemplo, en una zona un poquito alejada, entonces posiblemente sea muy frecuente que se vaya la luz, ¿sí? Pero seguramente acá en esta región de Pereira no es frecuente que se vaya la luz en una entidad financiera, ¿sí? Y si se va, pues tendrían que tener un plan de acción. Luego, ¿cómo mitigarlo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mitiga eso? ¿Cómo se hace para que eso no pase? Entonces, por ejemplo, no, pues entonces instalar un sensor que no sé qué, que desde el principio haga el reconocimiento. Ustedes también ahí se van a inventar lo que ustedes consideren. Ya sabemos que dentro del sistema de administración de riesgo operativo uno se inventa lo que considera que pueda mitigar ese riesgo. Ya lo que hace el banco es que evalúa si eso es posible, si es muy caro, si es barato, si es muy descabellado y ya lo adoptan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que veníamos trabajando también que se vaya la luz, la energía. Entonces yo digo, no, es que si tiene una frecuencia alta, pues deben tener una planta de energía, ¿sí? Entonces con eso se mitiga ese riesgo. Ya no se va a ir la luz. Y si se va la luz, vamos a tener cómo responder o por lo menos vamos a tener cómo responder por esas transacciones que están ahí en vuelo. Que no es que se vaya a ir la luz en un momentico y pum, se apagó todo, sino que si se va a ir la luz, se fue la luz, tenemos una planta que nos permite movernos un tiempito mientras les despachamos la gente y transamos las personas que estaban por lo menos ya en el mostrador o en el puesto de trabajo del cajero, ¿sí? Si yo estoy diciendo, estamos hablando del atraco, entonces yo digo, ¿cómo se mitiga eso? Pues usted podrá decir poner dos vigilantes, pero seguramente eso no lo va a aceptar la entidad financiera por lo costoso. Entonces puede decir, ¿no? Entonces puede ser que cuando se pida el turno también se ponga la huella y que ponga los datos básicos de la persona que entra al banco. ¿Sí? Eso puede ser posible. ¿Cómo lo mitigo? Ya que el banco adopte o no esa medida, que todos los que entren al banco tengan que dejar sus datos, pues eso ya es otra cosa. Ya el banco empezará a estudiar con sus directivos, no, pero es que eso se nos congestiona la fila, nos toca contratar a una persona para eso, nos toca poner un televisor o un computador en la entrada y esas implicaciones no las vamos a estudiar. Nosotros solamente llegamos en pensar de qué manera eso puede evitarse, de qué manera ese riesgo que yo estoy plasmando se puede evitar, ¿sí? Entonces, recordemos que son 6, pueden ser en este cuadrito, ustedes pueden manejar una diapositiva libre, riesgo 1 y explican los componentes, riesgo 2 y explican los componentes, siempre con línea gráfica, siempre. Ustedes dirán, ¿y eso por qué tan raro? Si yo lo puedo explicar en un Word. Pues resulta que el sector productivo, es decir, los bancos, se nos han quejado que porque los aprendices no tienen unas competencias en el manejo de presentaciones, en el manejo de armonización de las líneas visuales. Entonces, por eso todo va con línea gráfica, ¿sí? Que ustedes construyen. Entonces, hacemos esto. Ese es el momento 1. El momento 2, vamos a responder esta interrogante. ¿Qué tan importante es el SARLAF y el SARO en el desarrollo de la transacción? Entonces, estamos hablando del pago del crédito. ¿Por qué es importante el SARLAF para esa operación y por qué es el SARO? Ahí necesitamos tener claros los conceptos del SARLAF y del SARO, ¿sí? Que estudiamos en evidencias anteriores. Y el tercer momento es volver a revisar la transacción anterior, ¿sí? Y revisar aspectos positivos y aspectos por mejorar. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a mirar su evidencia, ustedes cómo atendieron. No es que yo porté el carnet, yo fui amable, yo seguí los pasos, yo le hice el conteo de dinero, ¿sí? Eso estuvo muy bien. Por mejorar que tuve, no, yo no me despedí del cliente, yo no lo saludé, yo no lo miré a los ojos, yo no usé el carnet, lo que se consideró que no era que se debía haber mejorado. Y vamos a desarrollar
la transacción con esas retroalimentaciones mejoradas. Es decir, vamos a volver a hacer el ejercicio con el cliente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es entonces la evidencia? Entonces está compuesto de 3 momentos. Momento 1, donde nosotros explicamos esta matriz. Esta matriz ya sabemos que no es que ustedes van a hacerla exactamente, pero si la van a hacer exactamente, no la van a hacer en Word, la van a hacer es en una diapositiva, en una presentación, donde ustedes la armonizan con texto e imagen. Y ya sabemos que hacemos una armonización correcta entre la cantidad de texto y la imagen. No es que vamos a llenar la diapositiva de texto, ni tampoco pues de solo imágenes, ¿cierto? Y luego vamos entonces a analizar la transacción anterior, vamos a tener en cuenta 6 riesgos que se pueden presentar en esa transacción, vamos a indicar la gravedad alta, media o baja y vamos a explicar además por qué. Eso sí es muy importante, ¿sí? También frecuencia alta, media o baja y por qué es frecuente, tiene una frecuencia alta, porque tiene una frecuencia media o porque tiene una frecuencia baja. Y cómo, eh, qué acciones, cómo se mitigaría, ¿sí? Y quiénes serían los responsables de hacer esa mitigación. Entonces, es que eso le corresponde al subgerente, es que eso le corresponde al gerente, es que eso lo haría el cajero, ¿sí? Luego, en el momento 2, vamos a responder por qué estos dos sistemas son importantes para esa transacción, ¿sí? Luego vamos entonces a analizar esta transacción que hicimos en la evidencia anterior y le vamos a analizar todo esto, ¿sí? Le vamos a analizar, perdón, ¿cuáles todos? Dos aspectos, los aspectos positivos y los aspectos por mejorar. Y luego vamos a realizar la transacción otra vez se supone que ya integrando esos aspectos por mejorar y los aspectos que retroalimentamos acá. El manejo del carnet, el tema de la postura, ¿sí? Muy importante el tema de las posturas, que tengamos esa claridad sobre eso. Como vamos a hacer otra vez esa transacción, no importa que el cliente no se visualice, el cliente puede dar la espalda, sí lo debemos escuchar, pero no nos interesa pues validar el cliente, ¿no? Nos interesa es visualizar al cajero que es usted, o sea que usted como cajero sí debe visualizarse lo que hace, ¿sí? Entonces, si no, la idea es que no tomemos tomas como de lado, sino que podamos ver el cajero de frente, la postura, cómo recibe al cliente, la gesticulación, que tenga el carnet, esa sonrisa, que sea empático, todos esos componentes que se les deben evaluar para las actividades técnicas, eso sí los debemos validar. No podemos validar el cajero. Tuvimos una evidencia donde el cajero, alguien lo grabó atrás, entonces el cajero estaba, pero la persona se hizo atrás del cajero y quedaba el cliente, ¿sí? No nos interesa el cliente, nos interesa el cajero, ¿sí? Entonces, pues esa nos tocó devolverla porque pues es como si le hubieran grabado la cabeza al cajero y como de frente al cliente, como la persona que se grabó, como que la persona que los grabó se ubicó detrás del cajero, entonces se le viera la cabeza al cajero y pues obviamente se veía todo el cliente. No es necesario el cliente. Tenemos también lo siguiente. No es necesario que ustedes vuelvan a repetir evidencias si en el ejercicio de la cotidianidad pasan cosas en su hogar. Pasó la gallina, pasó el señor de la mazamorra, pasó no sé qué, no importa. Si eso pasa, eso no interesa. Nosotros vamos a recibir esas evidencias así. Si ya no se entiende lo que usted dice, pues ahí sí tocará revisar. Pero nos interesa es ustedes, el cajero, el aprendiz, ¿sí? Que por allá el niño lloró, no importa. Que por allá alguien se rió, no importa. Que por allá alguien gritó, no importa. No se desconcentran y ustedes siguen. Pero ojalá ustedes busquen un momento en el día donde no tengan interrupciones para que ustedes, para mayor tranquilidad de ustedes, ¿no? Pero no es que digamos que por eso no vamos a recibir una evidencia, ¿sí? La intención es que, pues digamos que tengamos unas evidencias limpias, pero si la cotidianidad de la casa no se los permite, pues obviamente vamos a recibirlas así, siempre y cuando sean comprensibles, porque pues si no escuchamos, si no entendemos, pues ahí sí no se podría recibir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Además, pues las evidencias del profe Joan, recordemos que tenemos plazo para desarrollarlas hasta el 4 de diciembre, ¿sí?
Después del 4 de diciembre tienen pues una semana más, ya casi pues estamos terminando pues este proceso de por lo menos esta fase inicial para que ustedes pues tengan pues como ese descanso. Ya sabemos entonces que es una evidencia de pronto no tan larga como las otras que hemos tenido, pero sí tiene varios pasitos, entonces la idea es que no deje para el último momento, que las puede ir enviando. Los que descansan el sábado y el domingo, los que descansan solamente el domingo de pronto sí es necesario de pronto atender la casa, que los niños, que hacer muchas cosas, pero también trate de sacar un momentico para que en la semana no le quede tan pesado, ¿sí? Y las podemos ir desarrollando. Ya sabemos entonces que ahora pues vamos a intentar que la grabación nos quede procesada, se las mandamos al grupo de WhatsApp de primerazo, porque hay algunos que tienen la disposición de hacerla en la noche, hay otros que trabajan trasnochando y pueden ir adelantando, o hay otros que lo hacen en la mañana al día siguiente, tienen de pronto horarios en la tarde, entonces tratamos de ser muy oportunos con el tema de las grabaciones como para que eso ayude con su tiempo. Y además, pues entonces tengamos en cuenta pues que vamos entonces a estarlas enviando, ya sabemos que ubicamos la evidencia con el código que corresponde a la evidencia, ¿sí? Y enviamos según corresponda, ya sabemos que no subimos videos, no subimos diapositivas, solamente podemos subir enlaces con permisos de visualización, ¿sí? Todos esos permisos de visualización, ¿sí? Ya los que no lo entreguen de forma puntual, pues ya sabemos entonces que deberán hacer, digamos que van a hacer una historieta con las funciones del Banco de la República y la Superintendencia Financiera, ¿sí? Entonces la idea es que las mandemos a tiempo, no nos dejemos para último momento, ¿sí? Eh, para que pues digamos que lo hagamos en el tiempo que es. Y ya sabemos entonces que buscamos pues en la evidencia, buscamos el código y ubicamos pues la evidencia que corresponde. Vamos entonces a dejar el espacio para las preguntas, las dudas que tengan para poder entonces avanzar. Listo, Daniela. Buenas noches, profe. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien, usted. Profe, una ¿De pregunta. dónde Eh, eres, Daniela? De Montería. Bueno, vivo en Montería, pero Sí. yo soy de Lorica, ¿De Córdoba. dónde? Ah, Montería, ya, Córdoba. ya, ya. Profe, una pregunta. O sea, como vamos a volver a hacer la evidencia, la anterior, puede ser lo mismo que escogimos. O sea, es el Sí, claro, mismo video, pero mejorado. Ya, vamos a mejorarlo. es el mismo, es en la misma transacción. Ya si alguno decide cambiarla, pues lo cambiará y en sus aspectos por mejorar y por resaltar, indicará lo que le fue como positivo y lo que tenía por mejorar. Y si ya la cambió, pues indica por qué cambió. Hay algunos que quieren cambiar la transacción, pues lo podemos cambiar. Pero la intención, Daniela, es tomar la misma evidencia, la misma transacción. Es mejorarla. Pero una pregunta, en la diapositiva vamos a escribir lo que nosotros dimos que nos faltó, que tenemos que mejorar. Exacto. Y Mm, lo que resalta. y lo que resalta. Ah, ok. Gracias. Ya sabemos. Entonces, ya sea que hacemos un video corrido con todo, o hacemos tres enlaces, yo les recibo los tres enlaces, o hacemos un solo enlace para todos. Hay algunos que lo hacen así, otros lo hacen separados, eso pues no importa, con tal de que esté toda pues, la información. ¿Listo? Alejandra, Profe, usted dice que tenemos que hacer la evidencia, por ejemplo, identificando los 6 riesgos, ¿no? Pero, o sea, los 6 riesgos los identificamos solamente con una sola transacción o tiene que diferir el tipo de transacción. no, solamente, no, usted escoge todo el ejercicio, lo vamos a hacer con la transacción que usted dramatizó, todo. Ya, ya le entiendo. Y lo que dice, por ejemplo, en los aspectos positivos o por mejorar, por ejemplo, pues quiero que lo diga, pues yo lo pregunto a manera personal. En mi dramatización, profe, ¿usted me puede decir qué le faltó? O sea, así como un análisis así como rapidito, profe. Es que porque pasa Lo es que que pasa, Alejandra, es que yo no recuerdo cada evidencia. En ya, este momento, pues yo tengo, pues no la recuerdo, ¿no? Si yo le digo que la recuerdo, sería mentiroso porque yo tengo muchos, pues tengo 5 grupos.
Ya. Y entonces, si usted considera que resaltó todo, pues usted menciona todos sus aspectos positivos y no tendrá negativos o por mejorar. Pues, profe, si le soy sincera, pues tuve el apoyo de mi hermana, pues puesto que ella es cajera del Banco de Bogotá de aquí de Ipiales, entonces ella maneja esa parte, ella fue como que mi asesora en esa parte. Entonces, Ujú. pues sí creo que procuré. No, hubo evidencias muy completas. Yo no podría precisar, Alejandra, si de pronto no la tengo presente acá, pero sí, pues obviamente tengo el libro de calificaciones y en su momento cuando yo me dispongo a la evidencia, pues digamos que comúnmente si calificamos sobre 100 es una evidencia muy bien lograda, ¿cierto? Entonces, en ese caso, Alejandra, es que ustedes revisen, porque Ya, obviamente yo lo que voy a hacer es que voy a descargar los videos de las transacciones anteriores, ya están, pues digamos que ahí guardados, y en el momento de que lo envíen, pues yo abro la anterior y pongo, pues digamos que la nueva, ¿cierto? Entonces, si allí, entonces ahí lo que vamos a mirar es que estén los pasos debidamente completados. Entonces, que esté el cierre, que revisemos la plata, que hayamos hecho la transacción, ¿sí? ya, profe. Entonces, ¿puedo volver a recrear la misma, profe? Sí, es la misma. Ok, listo, profe, muchas gracias. Listo. Edward, Buenas noches, instructor. hola Edward, ¿cómo está? Bien, bien, instructor. ¿Y usted? Eh, Listo, Edward. instructor, la pregunta es referente a los riesgos. Todos los 6 riesgos, los cuales debemos poner en la actividad, tienen que estar solamente referidos al sistema SARLAF y el SARO, o también se podrían los... Mm, Edward, bueno, lo que yo le entiendo, Edward, pues digamos que esos riesgos no están enmarcados en ningún sistema. Entonces, por ejemplo, recordemos que no existe desembolso de CDT. Mm, bueno, por ejemplo, en este caso, Edward, nosotros no estamos enmarcando en ningún sistema. ¿Qué riesgos se pueden presentar, independientemente del sistema o no? ¿Sí? Cuando ya luego, el segundo punto, si nos referimos solamente al SARO o al SARLAF, ¿sí? Porque realmente, ¿qué pasa? ¿Por qué solamente esos dos sistemas, Edward? Puedes interactuar otros, pero comúnmente en la caja es donde se maneja mucho, se hace control al SARLAF y el SARO, pues ya sabemos que es el que el sistema que se encarga de todas las políticas, los lineamientos que tienen que ver con los empleados para que los empleados no cometan errores, ¿sí? Entonces, es muy importante el SARO y el SARLAF en las operaciones de caja, ¿sí? Pero en los riesgos no estamos enmarcando un sistema, estamos pensando cualquier cosa que usted considere que a esa transacción le puede pasar y que puede hacer que se vea afectada, ya sea por la zona en la que usted vive, ya sea por la experiencia que usted ha tenido o ya sea por lo que usted conoce, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces yo me ubico, ¿qué puede pasar y qué puede afectar para esta transacción? Lo que hablábamos ahorita, se va la luz, ¿sí? Atracan la entidad, pero así como pasa eso, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos a pensar en esa transacción que yo hice, por ejemplo, si yo estoy haciendo una compra de divisas, mm, mm, los dólares están falsos, eso es un riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo mitigo? Hay que capacitar al cajero, ¿sí? En manejo de dólares y euros, ¿sí? Entonces, ¿quién debe capacitarlo? Pues entonces la alta dirección del banco, recursos humanos, ¿sí? Entonces, dependiendo la transacción van a surgir los riesgos. Son 6 nomás, pero de cada transacción eso pueden salir 15 riesgos, 20 riesgos, pero acá nada más vamos a tomar 6, ¿sí? Y nada más de una transacción, pero el sistema de administración de riesgo operativo pues debe analizar todas las transacciones, todos los riesgos. Entonces, claro, para eso ellos están contratados, los que gestionan esos sistemas, pues para que todo el tiempo estén pensando en qué cosas pueden suceder. Entonces, ustedes pueden mirar que en alguna entidad antes hacían las cosas de una forma y después las hicieron de otra forma. Posiblemente porque el sistema de administración de riesgo operativo identificó situaciones que deben ser solucionadas haciendo tal o cual cosa, ¿sí?
Entonces, eso es lo que haríamos. ¿Listo? Bueno, no tenemos pues más manos levantadas. Por ahora vamos entonces a parar la grabación. Les deseamos pues una linda noche. Ya sabemos entonces que cualquier cosa pues entonces nos pueden abordar a los instructores. Ya sabemos que si no fueron abordadas acá, claro que con mucho gusto. Y o si no, pues ya los vamos a remitir a la grabación, que ya sabemos entonces que mañana temprano queda dispuesta en la plataforma o ahora más tardecito cuando ya se nos procese en YouTube. ¿Listo? Entonces les deseamos una linda noche y que tengan un lindo fin de semana.